muy buenas tardes. Mm, Mis compañeros son Víctor, Daniela y Gerardo. Y mi nombre es Berenice Martínez Vallejo. Y juntos somos los exploradores del saber. Bienvenidos. El día de hoy, en el episodio de hoy, hablaremos sobre la epistemología. Y voy a comenzar con algo muy simple. Todos decimos, yo sé, ¿cierto? Pero, ¿qué significa realmente saber? ¿Es lo mismo decir yo opino que yo sé? Bueno, la epistemología se encarga justamente de eso, de estudiar el conocimiento, tanto su origen como su naturaleza, sus límites y su validez. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, prácticamente la epistemología se pregunta qué es el conocimiento, cómo es que lo adquirimos o qué tan seguros podemos estar de lo que creemos. Bueno, les voy a poner un ejemplo cotidiano. Alguien que dice, yo sé que mañana lloverá. ¿Eso es conocimiento? Quizás no, porque en realidad es solo una predicción. Ya que si el día amanece soleado, es ahí donde vamos a descubrir que no era conocimiento, sino solamente una creencia. Y bueno, es ahí exactamente donde entra la epistemología, porque nos enseña a pensar en esas diferencias. Y esto no es algo nuevo. Viene desde hace siglos donde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya se hacían esas preguntas. Ahora bien, uno de los caminos más importantes para entender el conocimiento pues fue el racionalismo, que prácticamente pues defiende la razón como la fuente principal del saber. Pero de eso nos hablará mi compañera Daniela. Espinosa Vargas Daniela. Um, el racionalismo básicamente es que más que nada se centra en la razón y no en los sentidos humanos. Un ejemplo claro de esto es que René Descartes dudaba hasta de su propio oído, de todo lo que de lo que veía, de lo que escuchaba y lo recordaba. Pero se dio cuenta que no podía dudar de sus conocimientos, ya que venían de ahí. Venían de los sentidos que él mismo decía que lo engañaban. Por lo tanto, de ahí surgió que su famosa frase que hoy en día se conoce mucho, que es primero pienso y luego existo. Otro ejemplo que les puedo dar sobre el racionalismo es que básicamente las matemáticas, donde básicamente se puede decir que por inercia nosotros ya sabemos que 2 más 2 es 4 y obviamente no vamos a dudar. De hecho, Platón, un filósofo, tenía anteriormente también esa idea sobre que no nos podemos dejar guiar por los sentidos y que la razón es lo único que nos va a llegar a la verdad, que las ideas, el mundo de las ideas es lo único real. Lo de racionalismo, que podemos decir que es actual, es sobre cómo los científicos pueden razonar o pueden ver matemáticamente, por decirlo de alguna manera, la existencia de un agujero negro. Aunque ellos no lo hayan visto
decisiones son, pueden saber que existe antes que con los sentidos. Y ahora vamos a ir con mi compañero, con mi compañero. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y hablaré sobre los criterios de verdad. El racionalismo nos plantea que la razón puede darnos certezas, pero todavía queda una pregunta. ¿Cómo distinguimos entre lo que realmente es conocimiento y lo que solo es opinión o creencia? Para eso, la filosofía ha desarrollado distintos criterios de verdad, que son como filtros para evaluar si una afirmación puede o no considerarse válida. El primero es el criterio de correspondencia. Una afirmación es verdadera si se ajusta a hechos de la realidad. Por ejemplo, si digo está lloviendo, la frase será verdadera si efectivamente afuera está lloviendo. Parece algo obvio, pero en temas más complejos no es tan fácil. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, no basta solo con mirar por la ventana. Necesitamos datos, estadísticas y observaciones globales para comprobar si esa afirmación corresponde con la realidad. El segundo es el criterio de coherencia. Aquí se mide si una idea encaja de manera lógica dentro de un sistema de conocimientos ya aceptados. Por ejemplo, en geometría sería incoherente decir que un cuadrado tiene tres lados, porque contradice todo el sistema matemático. En la vida cotidiana también lo usamos. Si alguien me dice que estuvo en dos lugares muy lejanos al mismo tiempo, esa afirmación rompe con la coherencia de lo que entendemos por espacio y tiempo. Un tercer criterio es el pragmático, que sostiene que algo es verdadero si funciona en la práctica. Pensemos en la teoría de la gravedad. No solo se corresponde con la realidad y es coherente con otras teorías, sino que además ha demostrado utilidad, porque gracias a ella podemos diseñar aviones o enviar cohetes al espacio. Si una idea produce resultados positivos y consistentes, entonces se valida como verdadera en la práctica. Aquí es importante mencionar a Aristóteles, que decía que el verdadero conocimiento busca las causas y fundamentos de las cosas. Para él, saber no era simplemente repetir información, sino comprender los porqués, y esa idea ni conecta con los criterios de verdad, porque no basta con afirmar algo, hay que justificarlo, mostrar por qué tiene sentido, cómo se relaciona con otras verdades y qué efecto tiene en la realidad. Lo interesante es que estos criterios no siempre se aplican de forma sencilla, muchas veces entran en tensión. Una afirmación puede ser coherente, pero no corresponder con la realidad, o puede funcionar en la práctica, pero no ser del todo coherente con un sistema de ideas. Por ejemplo, en la medicina tradicional, algunos remedios pueden funcionar, pero si no hay evidencia científica que lo respalde, puede quedar fuera de la correspondencia con la realidad comprobada. En conclusión, los criterios de verdad son herramientas fundamentales para diferenciar entre el conocimiento y la mera opinión. Nos recuerdan que no basta con creer algo, hay que analizarlo, compararlo, justificarlo y ver si realmente resiste la prueba de la realidad, la lógica o la práctica. Y justamente esa dificultad de aplicarlos en la vida diaria abre la puerta al último punto que les dirá mi compañero. Sí, porque la epistemología no se queda solamente con los filósofos antiguos. Hoy en día la vivimos en carne propia. Por ejemplo, un claro ejemplo son las fake news, ya que en redes sociales en la actualidad surge mucha información y muchas noticias de ellas parecen verdad, obviamente, pero muchas de ellas pues son inventadas, manipuladas, y eso es importante, ya que si no aplicamos algún criterio de correspondencia o de coherencia, terminamos creyendo algo falso, ¿no? Otro reto también es la inteligencia artificial. Cuando alguna máquina genera un texto o responde a algún tipo de pregunta, tenemos que preguntarnos si aquella inteligencia o lo que sea es conocimiento verdadero o solamente es un conocimiento organizado, por así decirlo.
Y para eso es la filosofía, ¿no? Para justificar, no solamente por los datos como tal. Entonces, podemos preguntarnos si la IA lo puede saber todo realmente. Eso puede ser una pregunta epistemológica. Por ejemplo, otros ejemplos en Internet, cuando encontramos o buscamos algún tipo de remedio, encontramos muchas respuestas, muchas respuestas o aplicaciones o métodos de cómo aplicarlo. Entonces, la epistemología nos puede ayudar a preguntarnos qué fundamentos puede tener aquella información de lo que buscamos, si puede corresponder o corresponde con la realidad y si también es coherente con lo que ya sabemos y puede funcionar en la práctica. Obviamente la epistemología aplica para esos campos y en general, pero no es, en conclusión, no es un tema abstracto solamente para los filósofos, científicos, sino también para nosotros como las personas, ¿no? Y ya que nosotros, como tenemos ese criterio, podemos estar en constantemente en qué creer, en qué confiar. Y ya que en nuestra actualidad en la que vivimos hay mucha información en nuestro entorno y que nos rodea, entonces podemos aplicar esa pregunta o podemos intentar razonar si todo lo que sabemos eh, se vuelve más necesaria que nunca. O sea, la capacidad crítica es muy necesaria en la actualidad, ya que es fundamental para tener autocontrol propio, por así decirlo también, y tomar la mejor decisión que nunca, ¿no? Entonces, sí es importante y sí la vemos en nuestra actualidad, la epistemología, no sé si quedó claro. Y eso ha sido todo.